Shalom. El tema que vamos a tocar en esta oportunidad es bastante interesante y al igual que muchos otros de los cuales hemos conversado en estos videos, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de hecho incorrectas, que han llevado a las personas a desviar su fe por caminos que no son precisamente los que el Eterno quiere. Y queremos hablar en esta oportunidad de lo que es la parábola de la levadura. Y para ello queremos preguntar qué significa levadura o qué es la levadura. Pues bien, la levadura es un elemento que cuando se mezcla con otros les da un aspecto diferente. Y en el caso de la harina, en el pan, lo que hace es inflarlo. O sea, esto nos recuerda un poco lo que es el orgullo, la altivez. Y también podemos ver en él, o en ella mejor, que la levadura hace ver lo que en realidad no es. Y en todos los pasajes de la Escritura, sin excepción, no existe excepción, se habla, por ejemplo, de panes sin levadura, de quitar la levadura. Se habla, por ejemplo, de quitar la levadura de los fariseos, por allá dice Yeshua. Nuestro pueblo al salir de Egipto comió panes sin levadura. Bueno, esto tiene que ver con salir del pecado, tiene que ver con salir de lo contaminado. En los pasajes que nosotros podemos analizar respecto de la levadura, todos tienen una huella, algo en común, que fue el legado que nos dejaron los profetas y el mismo Yeshua. Y es que la levadura, como símbolo espiritual, es algo que nosotros debemos sacar de nuestra vida. Siempre, en todos los casos, ha sido símbolo de corrupción, de contaminación. Por lo tanto, en el pasaje de la parábola de la levadura, no vemos por qué va a ser diferente. El Eterno no cambia y sus palabras son vigentes para ayer, para hoy y para siempre. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, muchas personas argumentan que la levadura en este caso transmite una enseñanza que tiene que ver con el poder del Evangelio, que es el que permea todo lo demás. Pues bien, hay una buena parte de verdad en esto, pero ¿cómo? Si la levadura siempre es corrupción, en esta parábola también lo es. Y si supuestamente se refiere al poder del Evangelio, obviamente se refiere al Evangelio corrupto. Qué interesante. El poder de la levadura para leudar todo lo demás es un símbolo del Evangelio corrupto, porque la parábola de la levadura está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es parecido a que una mujer toma varias masas de harina y le pone algo de levadura hasta que todo es leudado. Sí, efectivamente, el evangelio corrupto se ha difundido por todas partes. Ese evangelio corrupto es el que enseña que Dios es tres, el que enseña que Jesús es divino, el que enseña que Israel fue reemplazado, el que enseña que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, el que enseña que hay dispensaciones, el que enseña el diezmo en una forma casi que maquiavélica, para que las personas acudan a llevar lo poco que tienen a unas personas que no lo van a utilizar en una forma correcta. Ese es el evangelio corrupto, el que habla de que la Torá fue abolida, el que nos hace ver que el Eterno parece que hubiera cambiado cuando Él mismo dice que Él no cambia, cuando le atribuye divinidad a alguien que no la tiene. Tú puedes mirar todos los textos bíblicos y en ninguna parte se habla de que un ser humano es divino, a no ser por las traducciones torcidas que muchas personas esgrimen como la verdad revelada. La parábola de la levadura entonces nos revela el evangelio corrupto.
no nos revela al verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio, las buenas nuevas de salvación, son algo puro y santo que el Eterno dictaminó desde el mismo comienzo de la creación. Y es algo que lo podemos entender cuando vamos al trasfondo hebreo de las Escrituras. No podemos torcer la palabra del Eterno diciendo que la levadura, en este caso, representa algo sano y puro. La levadura siempre es símbolo de corrupción, es siempre símbolo de inflar el ego, es siempre símbolo de contaminación. Algo similar ocurre con la parábola de la mostaza, y vamos a referirnos a ella por unos momentos. La parábola de la semilla de mostaza tiene que ver con una semilla que se expande como un árbol gigantesco y allí vienen a parar hasta las aves del cielo. Pues bien, el árbol de mostaza no es un árbol grande, es un árbol pequeño, pero este pareciera que creció en una forma desmedida y hasta se separan allí las aves del cielo. Esta expresión de las aves del cielo cuando se paran allí, nosotros podemos verlo en cualquier pasaje de la Escritura y siempre simbolizan algo como de que alguien nos viene a robar o nos viene a causar angustia y amargura. Así fue con el panadero, con Yosef, y en otras situaciones ha sido muy similar, por ejemplo en la parábola del sembrador, cuando Yeshua dice que las aves del cielo vinieron y tomaron la semilla. También evangelio corrupto. Yo te animo a escuchar la palabra del Eterno y a obedecerla, pero no según los falsos maestros, que exponen todo según su propia sabiduría, sin tener en cuenta la sabiduría del pueblo hebreo, el trasfondo hebreo de las Escrituras, que es el original. Espero que este mensaje te haya bendecido. Como siempre, mi correo hgarciao@hotmail.com. Shalom.